Vale, así que a nivel global, como decías, hay un conflicto entre dos visiones distintas del mundo. Una es la visión de Estados Unidos, que defiende, ya sabes, el excepcionalismo americano, que América debe liderar el mundo sin importar el coste, que necesita mantener una hegemonía económica, política y militar para guiar al mundo y evitar una tercera guerra mundial o cualquier otro conflicto. China tiene una visión diferente. Se apoya en sus miles de años de historia y dice, nosotros lo abordamos desde un punto de vista civilizacional. Su argumento es que las guerras solo generan más guerras y que es mejor buscar la paz. Cuando el mundo es multipolar, lo que hace falta es compartir unos valores básicos. Y esos valores, dicen, no son ideológicos. No son como los de Estados Unidos. Sus valores son que cada país debe estar seguro, y su seguridad no puede depender de la inseguridad de otro país. Cada nación tiene derecho a elegir su propio camino de desarrollo, y ningún otro país tiene derecho a interferir en su desarrollo interno ni en las decisiones que tome para lograrlo. Y por último, cada país de hoy es, en muchos sentidos, un accidente de la historia. Ya sea por familias reales o por maniobras bastante cínicas de grupos coloniales que intentaban poner a minorías al mando de mayorías. Así esas minorías quedaban dependientes, sí, ¿de quién? Exacto, de sus antiguos benefactores coloniales. Bueno, el mundo existe hoy, y cada país es, en esencia, un mosaico de distintos grupos, lenguas, culturas, y muchas veces de historias diferentes. Tienen sus propias particularidades, pero deben resolverlas internamente. Si empezamos a desarmar países, basándonos en cosas como no me gustan o mi abuela era de un sitio distinto al de tu abuela, eso no acabaría nunca. Desde la perspectiva de China, hay que empezar a entender a los países tal como son. No reescribas su historia. No los borres de la historia. Eso ya pasó con África y también con Oriente Medio. Se tiende a fingir que la gente allí solo salta por las dunas con camellos o corre por la selva con taparrabos o algo así. Nada más lejos de la verdad. Estas civilizaciones son antiguas. Fueron la cuna de la civilización. Hacían cosas mucho antes de que, ya sabes, las potencias occidentales siquiera pensaran en ellas. Y de hecho, durante 1000 años de invasiones bajo el pretexto de la religión, básicamente las cruzadas, bajaban hacia el sur. Eran en realidad los bárbaros que descendían hacia zonas donde había riquezas y comercio, sedas y cosas así. Y estaban deseando apoderarse de todo eso. Así que hay que respetar a los países tal como son. También hay que respetar su soberanía. El colectivo, sea lo que sea, es algo que deben decidir internamente. Desde fuera, los demás países tienen que respetarlo. Y por último, esta idea de un sistema de gobernanza global, que en realidad significa preguntarse cómo nos sentamos a una mesa y creamos consenso. No se trata de imponer la paz, ni de decirte cómo va a ser o cómo tienes que dirigir tu país, sino de cómo podemos sentarnos juntos cuando surgen problemas, y siempre surgen problemas, fricciones que hay que resolver, y hacerlo en la mesa, porque si no, se pierden vidas innecesariamente, y al final acabas en la mesa de todas formas. Así es como lo hace China, ¿y por qué? La gente suele decir, bueno, eso suena muy elevado y noble, pero en realidad todo el mundo va a lo suyo. Y en cierto modo, China también persigue sus propios intereses, pero cree en el beneficio mutuo. China es un país, en el mundo hay 195 países. China es un país que tiene más o menos una proporción de 100 a 1 entre población y recursos. Así que están en una situación en la que tienen que importar recursos y para poder pagarlos necesitan añadirles valor y luego exportarlos. Eso además les permite cubrir parte de sus propias necesidades internas. Por eso necesitan la paz, y la necesitan mucho. Pero creo que todo el mundo quiere la paz. Así que esto no va en contra de la visión de nadie, a menos que se vea como una especie de amenaza existencial desde el punto de vista de Estados Unidos,
porque no quieres que otros países hagan las paces cuando tú intentas desestabilizarlos. Todo esto es una forma larga de introducir tu pregunta original, que es, ¿cómo ve China esta situación? Pues bien, por todo lo que acabo de decir, está claro que China no quiere una guerra. No creo que nadie entienda realmente por qué Donald Trump decidió entrar en un país al que 6 presidentes anteriores habían dicho que no iban a entrar, que no teníamos buenas relaciones, que no íbamos a entrar porque sabíamos que controlaban el estrecho de Hormuz. Ya fuera en los viejos tiempos, cuando se minaba la zona o se enviaban barcos, sabían que no podían controlarlo. Es una costa demasiado larga y afecta a un porcentaje enorme de la energía mundial. Hoy en día ronda el 20 o 21%. Y no se trata solo de petróleo, también de gas. Entonces, ¿qué está intentando hacer China al respecto? Pues no está haciendo lo mismo que Estados Unidos, que intenta imponer sus condiciones al 17º país más grande del mundo, tanto por población como por territorio, que es Irán. ¿Y quién está detrás de todo esto? En realidad es Israel. Y cuando digo Israel, en realidad debería decir el Partido Sionista. Hace unos 30 años hubo un documento llamado Clean Break. Decía Defensa del Reino. Se le entregó a Netanyahu bastante pronto, durante su primer mandato en el poder. Y lo que decía era que intentar negociar la paz nunca funcionaría para Israel, demasiado pequeño. Ya sabes que al final esos otros países acabarían superándote. Así que el plan era desestabilizar a cualquier gobierno o someter al resto de los gobiernos para que aceptaran lo que Israel quisiera hacer, o bien que sus gobiernos y sus economías quedaran desestabilizados. Bueno, basta con mirar lo que ha pasado en los últimos 30 años. Básicamente, siguieron ese plan. Y si alguien tiene dudas sobre esto, que lo busque. Lo hizo Richard Pearl. Se le entregó a Netanyahu y eso fue en 1996. Así que se convirtió en el modelo y en la base oficial de la política exterior israelí, o más bien de su política de guerra. Lo que no pueden hacer es esto. Israel tiene unos 7,5 millones de judíos, y allí viven también unos 2 millones de árabes, pero ni siquiera la mitad de los judíos está de acuerdo con ese tipo de sionismo radical. Así que, como dices, hay unos 3 millones, quizá un poco más, de personas radicales. Algunos tienen apoyos fuera, claro, pero en total hay solo unos 16 millones de judíos en todo el mundo que en esencia impulsan esa agenda. Pero no pueden enfrentarse a una nación de 92 millones de personas que es Irán. Por eso necesitaban que intervinieran los Estados Unidos. Y durante años, si miras 30 años atrás, Netanyahu llevaba diciendo que en cuestión de meses Irán tendrá un arma nuclear. Y durante los últimos 30 años ha sido siempre lo mismo. Unas semanas, unos meses, luego otra vez unas semanas, y que cualquier día de estos, todo ese tipo de cosas. Así que él es, por así decirlo, el chico original que gritó lobo nuclear. Por desgracia para el mundo encontró a alguien que estaba en una posición complicada, Donald Trump. Acosado por problemas internos porque sus planes económicos no funcionan, y también por problemas políticos, en el sentido de que esos archivos de Epstein, 6 millones de páginas en las que aparece mencionado, ya sabes, alguien lo ha dicho 1000 veces, una relación muy cercana de la que intenta distanciarse. Pero esas páginas no mienten, ni tampoco las muchísimas fotos en las que aparece junto a ese abusador de menores. Así que llegó en el momento perfecto. Netanyahu le convenció de que esto iba a ser fácil, que iba a ser exactamente como en Venezuela. Llegas, declaras la victoria, te llevas algo de petróleo y te presentas como un héroe. Así puedes ir a las elecciones de mitad de mandato diciendo que eres un tipo fuerte y que creas la paz siendo duro. Pero fue un error de cálculo total, y ahora se encuentra en una situación en la que quiere salir de Irán, solo que no sabe cómo. Se ha metido en un callejón sin salida, y parte de eso viene del Hotse Poa.
Ese es el acuerdo que negoció Obama con el apoyo de Europa, en el que se comprometían a renunciar al enriquecimiento de materiales nucleares, básicamente entregándolos a Rusia y sin participar en la fabricación de bombas ni en armas nucleares. Pero Trump lo rompió. Bueno, cuando rompes un acuerdo que tienes con alguien, destruyes la confianza, la vas desgastando poco a poco. ¿De qué sirve tener un acuerdo si el próximo presidente o incluso mañana lo rompe? Eso se agravó con estas dos últimas, ¿cómo llamarlas? Me gustaría decir conversaciones de paz, pero no lo fueron. Fueron engaños de paz, porque en ambos casos Estados Unidos dijo, hablemos de paz, y antes de que esas conversaciones terminaran, atacaron, haciendo que pareciera que las negociaciones eran solo una tapadera para preparar sus planes de ataque. Y eso fue exactamente lo que pasó. Así que a estas alturas no hay confianza. China está en una situación en la que intenta averiguar cómo reconstruir una base de confianza. Y no va a ser solo China. Quiero decir, hay un plan que presentó Pakistán junto con otros estados del Golfo, intentando impulsar esta idea de que, bueno, hay 5 principios básicos: parar la guerra, detener las muertes y sentarse a hablar. Pero por desgracia eso no funcionó, no cuajó. Aún vemos a las dos partes presionando. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Estados Unidos no puede desligarse de una guerra en la que en esencia Israel les ha metido. En primer step es Jordánistán, la que su líder espiritual, Herzl, fue asesinado. En report es su kudler. Estaban preparados por allí, Yukan Yusker Gantz. And they are seeking revenge. And they think that the only way that they can... Y ellos piensan que la única forma de llegar a Estados Unidos no es militarmente, sino sobreviviendo y controlando el estrecho de Hormuz. Porque si se pierde el 20% del petróleo mundial, no se trata solo de energía, también se trata de comida. Y la comida es algo de lo que no se puede prescindir. En ese caso concreto, dicen, de acuerdo, estamos dispuestos a dejar que el resto del mundo sufra con tal de alcanzar a Estados Unidos, de debilitarlo hasta el punto de que la próxima vez que se sienten a negociar, los estadounidenses tengan muy claro que no tienen todas las cartas y que deben llegar a algún tipo de acuerdo negociado. Un acuerdo que en este caso va a incluir reparaciones por todos los daños causados, que estarían entre 20 y 50 mil millones de dólares. A día de hoy siguen pasando más cosas, así que obviamente la cifra va a aumentar. Y no está claro cómo quieren manejar la situación nuclear. Irán dice, renunciaremos a ello durante 5 años. Estados Unidos responde, no, tenéis que renunciar al enriquecimiento nuclear durante 20 años. Pero detrás de todo esto hay un elemento que impide cualquier paz duradera o una verdadera desnuclearización en Oriente Medio. Y es el hecho de que Israel tiene entre 118 y 120 armas nucleares. Es el secreto peor guardado del mundo. La ONU les ha pedido que registren su arsenal, que se unan al Tratado de No Proliferación. No lo hacen y actúan con total impunidad porque cuentan con el apoyo de Estados Unidos. Pero no puedo imaginar que tener un Estado beligerante, Israel, con armas nucleares, no vaya a desatar una carrera armamentística nuclear en Oriente Medio. Independientemente de lo que diga cada país, creo sinceramente que muchos piensan que la única forma de protegerse es tener su propia arma nuclear. Si Irán la consigue, apuesto a que Arabia Saudí también la obtendrá y quizá los Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, otros países de la zona, como Turquía o Egipto, serían candidatos claros. Tienen la capacidad tecnológica y los materiales nucleares necesarios para hacerlo. Así que si de verdad se quiere lograr la paz allí, tendrá que haber un Oriente Medio desnuclearizado. Y eso significa que Israel se verá obligado a renunciar a sus armas nucleares. Y sinceramente, no creo que eso vaya a ocurrir en un futuro cercano. And that is not something that I foresee in the near future. It would have to be a calamity where they're... Tendría que ser una calamidad tan grande que su economía se hundiera por completo y no les quedara otra opción. Algo así como la paz de Westfalia.
Si la gente lo recuerda, fue la guerra de 100 años entre protestantes y católicos, en la que cruzaban las fronteras una y otra vez para arrasar pueblos enteros, prendiéndoles fuego. Mataban a hombres, mujeres y bebés. Y lo hacían una y otra vez como represalia. Al final, llegaron a un punto en el que estaban tan arruinados y tan cansados de matarse entre ellos que se quedaron en aldeas separadas, a unos 8 kilómetros de distancia. Y un hombre iba y venía por el barro de la primavera, llevando mensajes, hasta que acordaron algo muy simple. Tú serás tú, y yo seré yo. Y tendremos una frontera. Y lo que hagas dentro de tus fronteras será asunto tuyo, no mío. And what you do in your border is your business, not mine. And what I do in my border, within my borders, is my business, not yours. Y lo que yo hago dentro de mis fronteras es asunto mío, no tuyo. Ese simple hecho marcó el inicio del periodo más largo de paz en Europa. Así que vayamos a lo que la gente siempre pregunta. Bueno, ¿está China a punto de colapsar porque no tiene petróleo? China obtiene, o al menos obtenía, unos 11 millones de barriles al día de la zona del Golfo. No es todo el petróleo que importan, pero sí la mayor parte. De 1,2 a 1,5 millones de barriles procedían de Irán. Así que cuando oigas ese dato de que el 90% del petróleo iraní va a Estados Unidos, hay que tener en cuenta que es una cantidad menor en comparación, no muy pequeña, pero menor, con lo que reciben de Arabia Saudí y de otros lugares, además del gas y otros recursos similares. Así que China puede hacer ciertas cosas. Puede aumentar la cantidad de gas y petróleo que llega por los oleoductos desde Rusia. También puede aumentar su propia producción, pero estamos hablando como mucho de 2 o 2,5 millones de barriles. Así que hay un déficit. Y luego está lo que llamamos la destrucción de la demanda de petróleo. Eso significa que cuando el precio sube, la gente busca alternativas. Por ejemplo, antes yo usaba una bomba de agua para mi sistema de riego que funcionaba con diésel. El diésel se ha vuelto demasiado caro. Así que salí y compré un motor eléctrico que funciona con un par de paneles solares. Así que la destrucción está ahí. Yo no voy a usar eso. Utilizo otra cosa. Entre todo eso serán unos 6 o 7 millones de barriles al día. Ese es el déficit que tiene China procedente del Golfo. Pueden seguir buscando otras fuentes, claro. Obviamente las zonas TAN, esos países tienen petróleo y gas, pero lleva tiempo construir oleoductos, establecer líneas logísticas y todo eso. ¿Qué tiene China? Pues entre 1.200 y 1.400 millones de barriles de petróleo en sus reservas. Es la mayor reserva del mundo, y eso les da cobertura suficiente fácilmente para un par de cientos de días, quizá más, según lo que realmente tengan. Y eso es a corto plazo. Y eso lo tienen cubierto. A medio plazo, China está en proceso de poner en marcha 20 reactores nucleares. Van a producir muchísima electricidad. La idea es sustituir el carbón y conseguir que alrededor del 30% de la energía total del país venga del sector nuclear. Y además todos saben que son los reyes de la energía solar y también de la eólica. La eólica tarda un poco más en desarrollarse, mientras que la solar es más fácil y rápida de instalar. Ya se oye cada vez más hablar de parques solares que se están construyendo y de zonas dentro de las ciudades que están adoptando paneles solares para complementar su energía. China también cuenta con los sistemas de transmisión más avanzados. Está bien decir que aquí tengo energía, pero, por desgracia, normalmente donde tienes la energía no es donde está la demanda. China puede llevar electricidad generada en Xinjiang, que está a miles de kilómetros de la costa este, y transportarla hasta allí con solo un 20% de pérdida de energía. Aunque suene mucho, es bastante menos que la pérdida que tienen los sistemas anticuados que existen en muchos lugares, incluidos los Estados Unidos. Así que tienen ciertos avances tecnológicos. A largo plazo, China ya había incluido, antes de que todo esto ocurriera, en su 15º plan quinquenal, el objetivo de tener una planta de energía de fusión operativa.
La fusión es diferente de la energía nuclear porque es muchísimo más caliente. Utiliza un isótopo pesado de deuterio, se divide y eso genera una enorme cantidad de calor. Ese calor se usa para mover turbinas de vapor y esas turbinas producen electricidad. Si eso funciona, es limpio, es seguro, no es como la energía nuclear. No hay peligro de radiación ni efectos secundarios negativos. Así que sería una fuente de energía casi ilimitada y barata, algo que cambiaría el mundo y, desde luego, cambiaría el petróleo. Ahora bien, otra cosa que la gente debería tener en cuenta es que, de todo el petróleo que se usa, un 60% se destina a energía, es decir, a mover coches, al transporte, a los aviones y cosas así. El 40% restante se utiliza como materia prima en procesos industriales, la ropa que llevas, los perfumes, todo eso viene de ahí. Hay muchísimos usos distintos para esos hidrocarburos largos y complejos, medicamentos y muchos más. Así que eso seguirá teniendo demanda. Puede que haya algunos sustitutos, pero con el tiempo veremos un cambio, alejándonos de la energía y yendo más hacia esas materias primas. China está en una buena posición ahora mismo comparada con otros países, al menos en lo que se refiere a absorber el impacto. Yo diría que a corto plazo están más o menos al mismo nivel que la mayoría de las naciones. Europa tiene reservas para unos 90 días. Estados Unidos, como redujo sus existencias, tiene menos. Pero por otro lado es un gran productor, así que eso no les afecta tanto. En cambio, lugares como Japón, Corea del Sur, Indonesia o la India sí que están en una situación complicada. Y la otra parte del tema energético que tenía que mencionar es el fertilizante. Y a lo que me refiero con esto es que el gas natural, se le quita el nitrógeno, y ese nitrógeno se convierte en la base de los fertilizantes que se usan en todo el mundo. De hecho, alrededor de un 20%. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener fertilizante en mis cultivos o no tenerlo? Pues, por ejemplo, si hablamos de trigo, la producción puede caer entre un 15 y un 25%. Así que en lugar de 100,000 fanegas, tendría 75,000. Eso significa que habrá un impacto fuerte en el suministro de alimentos. Además, si no tengo diésel para hacer funcionar las bombas de riego o los tractores para sembrar, cosechar o cuidar los cultivos, voy a estar en serios problemas. Si pierdo la temporada de siembra, se acabó y toda la cosecha se pierde. Ahora mismo hay zonas donde ni siquiera es una cuestión de precio, simplemente no pueden conseguirlo, y eso está paralizando todo. Los gobiernos están intentando reaccionar, están haciendo lo mejor que pueden, pero sin fertilizantes y sin energía, la cosa va a ponerse bastante mal. Y la gente dice, bueno, no sé, ¿qué significa eso? Y yo les digo, vale, una barra de pan contiene entre un 15 y un 25% de energía. ¿Por qué? Pues porque hacen falta los fertilizantes, los tractores, el riego, hay que cosechar, luego enviarlo para molerlo, convertirlo en harina, hornearlo y después distribuirlo. ¿Y sabes qué? Cada uno de esos pasos requiere energía, así que puede que no lo pienses, pero cuando te comes tu bocadillo del día, estás comiendo, como dije, entre un 15 y un 25% de energía pura. Y eso agrava la situación que tenemos. Ahora bien, recordemos que los mercados energéticos están básicamente en equilibrio. No quieren producir demasiado si no hay suficiente demanda, porque el precio baja. Pero por otro lado, la gente no quiere escasez, y entonces el precio sube, y eso tiene efectos económicos muy graves. Para que te hagas una idea de la magnitud, ahora mismo estamos hablando de un 20% de la energía mundial. En 1973, la OPEP retiró entre un 7 y un 9% de la energía del mundo, porque estaban formando la organización, y Tory dijeron, vamos a imponer un embargo para enseñaros que no podéis seguir pagándonos menos por nuestros recursos. Eso hizo que la energía, el barril de petróleo, se multiplicara por 4.
Así que pasó de 12 a 48 dólares. Si vamos a 1979, con la revolución iraní, eso sacó del mercado entre un 3 y un 5% del petróleo mundial y provocó que el precio se duplicara. Lo mismo ocurrió durante la ocupación rusa, la guerra en Ucrania que sigue en marcha. Ahí también vimos más o menos una duplicación del precio por esa razón. Y claro, había muchos factores en juego. El precio se fue duplicando a lo largo de un periodo largo, pero hubo picos en los que el petróleo, el gas y otros productos se vendían a precios absurdos en el mercado inmediato, porque la gente no puede prescindir de ellos. No puedo calentar mi casa, no puedo volar el avión, no puedo plantar mi huerto, no tengo fertilizantes. Todas esas cosas se ven afectadas. Así que, con literalmente más del doble de petróleo retirado que en 1973, cuando el precio se multiplicó por 4, es fácil imaginar que ahora podría subir entre 4 y 6 veces. ¿Dónde estábamos antes? En algún punto entre 60 y 80. Si multiplicas eso por 4 o por 6, el resultado es una cifra bastante preocupante. Y esa cifra significa que el mundo podría entrar en una recesión global o incluso en una depresión global. Así que por desgracia no tengo muchas buenas noticias. Pero lo que te estoy diciendo es que China no cree que pueda ganar. Está viendo el daño que Estados Unidos está haciendo a sí mismo. Pero esto no va de ganar. Este tipo de guerra nunca se puede ganar. La demanda global cae y eso afecta a la economía china. Recordemos que ellos quieren importar recursos y exportar productos con valor añadido. Así que esto les afecta de lleno. Les estropea los planes y los esfuerzos que han estado haciendo. Más de $1.3 billones invertidos en la iniciativa de la Franja y la Ruta para construir la infraestructura de un sistema comercial global. Todo eso queda en pausa por un tiempo, mientras la gente intenta cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Así que no es una buena situación para China, pero en cuanto a cómo afrontarla, están mucho mejor preparados que otros países. En este momento China quiere paz, les gustaría formar parte de ella. Pero no se trata de las viejas formas de hacer la paz, esas en las que, cuando eran Estados Unidos o Europa, su idea de alcanzar la paz significaba quedarse con un trozo de lo que tenía la otra parte. China solo quiere ver algo que dure, donde las partes se sienten, hablen y, bueno, lleguen a un acuerdo para cooperar, que entiendan las posiciones de cada uno. No se trata de que todos consigan exactamente lo que quieren, sino de alcanzar un consenso con el que puedan convivir. Y eso, para mí, y creo que para cualquiera con sentido común, es una señal de algo que puede ser duradero en términos de negociación de paz. No de imponer lo que uno quiere a quien considera más débil y que ese otro se quede esperando su momento para vengarse. Así que bueno, esta es una forma un poco larga, espero no haberme extendido demasiado, de explicar dónde está China y hacia dónde se dirige la situación global. Esto es realmente fascinante. He visto dos opiniones muy distintas sobre el impacto de la guerra en Irán en relación con China. La primera sostiene que China es, en cierto modo, el objetivo principal, porque su suministro de petróleo se está viendo interrumpido. Sin embargo, como acabas de señalar, China se ha protegido bastante bien frente a una posible interrupción a corto plazo en el suministro energético. Tiene una enorme reserva de petróleo, que ahora se estima en unos 1.400 millones de barriles, como mencionabas. Y parece bastante poco razonable suponer que ir a la guerra tuviera como propósito perjudicar a China. Creo que probablemente hay un componente relacionado con el deseo de Estados Unidos de controlar los flujos de energía y reafirmar su dominio sobre el mercado del petróleo, pero no parece ser la razón principal. Y luego está el segundo grupo de personas, entre los que hay destacados académicos occidentales, que dicen que China es una beneficiaria silenciosa de la inestabilidad prolongada en Oriente Medio.
La revista Foreign Affairs acaba de publicar un artículo titulado «La guerra de Irán es una victoria para China». En ese artículo sostienen que, en términos militares, China está observando y aprendiendo de cómo Estados Unidos intercepta misiles, qué armas utiliza y cómo funciona su ciclo de toma de decisiones. Así que, en ese sentido, dicen que China sale claramente ganando. ¿Qué opinas de esas afirmaciones? ¿Crees que hay algo de verdad en ellas? Vale. Tratemos primero la segunda afirmación, porque podemos resolverla bastante rápido. Si tú y yo estamos jugando al fútbol y decido meter el balón en mi propia portería, vale, sí, tú vas ganando, porque he metido el gol en mi propia portería, y eso va en contra de mis propios intereses. Eso es Estados Unidos, exacto. Así que estos académicos intentan deducir que hay alguna intención maliciosa por parte de Estados Unidos, que de algún modo el país colocó a Donald Trump en una posición en la que acabaría declarando la guerra a Irán, cuando en realidad, si miras de dónde viene todo eso, está claro que viene de Netanyahu, pero como he dicho, esto es una buena forma de desviar la atención. Así que vayamos a tu primera pregunta, que por lo que entiendo es que estás diciendo que China está ganando porque sabe todo lo que pasa, controla los tiempos y cosas así. Eso es una suposición. Y eso es lo que siempre me resulta interesante. Cuando era fiscal, me di cuenta de que había un patrón, y también cuando fui abogado defensor. Hay un patrón entre los delincuentes, por ejemplo, lo que haría un ladrón. Lo que te dirían en esencia es algo así como, mi único delito fue que me pillaron. Todo el mundo roba. Yo solo intentaba conseguir algo antes de que alguien me lo quitara. Es una forma de justificarlo. Básicamente, lo que están diciendo es que todos piensan como ellos, que solo hacen lo que pueden antes de que los demás lo hagan. Y esa es la idea detrás de un ataque defensivo, ¿no? Un ataque preventivo, porque dicen, sé exactamente lo que vas a hacer. ¿Por qué? Pues porque estás en tu lugar. Eso es para permitir que tiempo rever este tipo de académicos siempre están promoviendo. China no es como Estados Unidos. Como dije antes, China tiene una visión diferente. Es una visión basada en gran medida en las realidades prácticas de su economía, pero también en la idea de que eso puede conducir a un futuro compartido para la humanidad. Sé que hay gente que dice, eso suena cursi o ingenuo. Ya sabes, la humanidad ha estado en guerra desde siempre. Bueno, no merece la pena intentarlo, intentar poner fin a eso, buscar la manera de lograr más igualdad, menos desigualdades. Quizá podamos hacerlo, sobre todo si hay energía muy barata y abundante. Entonces, muchas cosas serían posibles. Podrías ampliar las zonas donde vivir, porque calentar tu casa si estás en el Ártico o enfriarla si estás en la selva no sería un problema. Tendrías mucha electricidad. Podrías cultivar alimentos. Incluso podrías extraer agua del aire. Puedes vivir literalmente en el desierto si tienes suficiente energía. La hidroponía y cosas así cambian todo de forma radical. Entonces, ¿por qué no imaginar un mundo en el que no nos enfrentemos unos a otros, sino que nos beneficiemos del comercio? ¿Es tan terrible eso? Esto es lo que me resulta más desconcertante. La cantidad de académicos y de gente que simplemente da por hecho que China tiene las mismas malas intenciones que sus propios países han mostrado durante siglos. Y sabes, veo eso como uno de los mayores obstáculos para llegar a cualquier tipo de acuerdo aquí. Porque todos asumen, no todos, pero mucha gente en Occidente, especialmente en Washington, que todo el mundo va a actuar como lo haríamos nosotros. Y lo que haríamos nosotros no es que te voy a aprovechar la esclavitud. Everyone is going to do what we would do, and what we would do is take advantage of everybody. So, this is the kind of thinking that you get. Este es el tipo de mentalidad que te encuentras. Lo veo en cadenas de televisión desde la India hasta Oriente Medio, Europa, Asia, en fin. Estoy en muchísimos canales, más de 50 distintos. Así que escucho con atención las preguntas, porque son las que realmente me dicen cómo piensa la gente, ¿verdad?
Una respuesta se puede cambiar. Pero si me haces una pregunta, puedo darme cuenta más o menos de hacia dónde vas y cómo estás pensando las cosas. Por eso, lo que suelo decirle a la gente es que deje de fijarse tanto en las respuestas y empiece a fijarse en preguntas. Así quizá entenderán mucho mejor lo que está pasando. Me encanta tu metáfora cuando haces esa comparación. Es un poco como jugar al fútbol, ¿verdad? Y Estados Unidos, de forma constante y bastante efectiva, acaba disparándose en el pie porque parece actuar en su propio universo, como si cualquier otro país fuera automáticamente una amenaza. Y es muy interesante cómo la administración Trump amplificó esa necesidad de buscar la hegemonía y la dominación, incluso a costa de los intereses de otras naciones. La guerra que Trump vinculó a Irán ya politica utilizando la capacidad de institucional para sector sobre la región asiática. Estados Unidos no tuvo más remedio que trasladar recursos militares desde Asia Oriental al Oriente Medio. Y eso fue una señal clara e inequívoca de cuáles son las verdaderas prioridades de Washington. En Oriente Medio, hay un buen argumento para decir que las bases militares estadounidenses tendrán que replantearse cuando, con suerte, termine esta guerra, porque es posible que los países del Golfo no quieran seguir dependiendo solo de Estados Unidos, sino que busquen ampliar sus alianzas y asociaciones. Pero, ¿qué impacto ha tenido todo esto en Japón y en Corea del Sur en cuanto a su dependencia del paraguas militar estadounidense? Bueno, sí. Quiero decir, en Oriente Medio conozco a bastante gente de allí en niveles altos y está bastante claro que pensaban que una base militar estadounidense era un escudo que los protegería. Y ahora ha resultado que no es un escudo, sino un objetivo. Estados Unidos eligió proteger a Israel, ni siquiera a sus propias bases, ni siquiera a sus, entre comillas, otros socios. Así que ahora tienen muy claro que no son nada en comparación con la prioridad que representa Israel. Y eso obviamente les está llevando a replantearse sus opciones. Creo que Qatar ha anunciado que le gustaría que la base se marchara, y me atrevería a decir que Arabia Saudí también está reconsiderando tener una base allí. También han dicho que tienen intención de empezar a comprar armas en otros lugares y no depender totalmente de Estados Unidos, sobre todo después de que Trump insultara personalmente al príncipe heredero. No diría que sea una decisión muy inteligente, pero bueno, estamos hablando de un hombre que en el plazo de una semana consiguió enemistarse con las 3 religiones más importantes del mundo. Y claro, su domingo por la mañana, el domingo de Pascua, uno de los días más sagrados del cristianismo, lo empezó con un mensaje lleno de palabrotas que terminaba con un saludo irónico al mundo musulmán, y luego se puso a discutir con el Papa. Y al mismo tiempo, empezó a difundir esos memes en los que aparece vestido como Jesús. Pues bien, eso de verse a sí mismo como Jesús no les sienta nada bien a los evangélicos. Leen la Biblia y dicen, no, eso no se hace. No adoramos falsos ídolos. Y ahora tienes a Tucker Carlson diciendo abiertamente, bueno, quizás sea el anticristo, quizá nos han engañado. Y eso está calando entre su gente, junto con la idea de que él mismo organizó el tiroteo, lo de su oreja y todo eso. Yo no me lo creo. Pero mi punto es que su base MAGA se está fracturando mientras hablamos. Joe Rogan y la gente que antes lo apoyaba, ahora se han vuelto en su contra. Y él está en una situación muy difícil. Entonces, ¿por qué menciono esto en relación con Corea del Sur y Japón? Ellos miran a Donald Trump y dicen, no queremos enfrentarnos a él, porque no sabemos lo que hará, o sí lo sabemos. Tomará medidas punitivas en la medida en que pueda, y básicamente alterará nuestros mercados, hará que todo sea aún más incierto de lo que ya es, con la enorme incertidumbre que tenemos.
Así que intentan pasar desapercibidos o restarle importancia. Ya vimos el espectáculo que se montó cuando un primer ministro japonés lo visitó y él decidió hacer una referencia a Pearl Harbor, hablando de ataques por sorpresa y cosas por el estilo. Quiero decir, incluso, es que resulta increíble desde el punto de vista diplomático. Y se dan cuenta de que tienen que hacer planes alternativos, tanto para su seguridad como para su comercio a largo plazo. Será interesante ver hacia dónde van. Son 3 países y todos tienen una cantidad considerable de intereses empresariales en China. Pero puede que decidan reforzar más sus negocios con Europa, con África, con la India o con quien sea. Son libres de hacerlo. Pero saben que no hay un futuro a largo plazo si dependen de Estados Unidos, ni en lo militar ni en lo económico. Así que más o menos ahí es donde están ahora. Obviamente esto va a depender del proceso político. Y puedo decirte sin ninguna duda que por el impacto que va a tener la crisis alimentaria, cuando haya elecciones después del próximo otoño, veremos muchos cambios de gobierno. Porque lamentablemente se les va a culpar por las decisiones de otros gobiernos que no podían controlar. Pero ya sabes cómo somos las personas. Votamos pensando en nuestro bolsillo. Y si el bolsillo dice no nos va bien, pues pensamos, si otros si un brower die small type form board, form